Hola Ulises, ¿cómo están? En el video de hoy vengo a responder a esa pregunta que seguramente se hacen mientras están comiendo un choripán y se preguntan ¿qué es la edad contemporánea? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los principales acontecimientos que sucedieron durante ella? Así que comencemos por el principio. Se llama edad contemporánea a la etapa de la periodización tradicional de la historia que se extiende desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. La doble revolución europea, es decir, la revolución industrial y la revolución francesa, fue el proceso que marcó el pasaje de la edad moderna a la edad contemporánea, aunque se considera que el hecho que representa el inicio del periodo es la toma de la prisión real de la Bastilla en 1789. Además, algunos autores sostienen que la edad contemporánea ya habría finalizado y que estaríamos viviendo una nueva etapa. Sin embargo, aún se carece de perspectiva histórica para poder identificar el hecho que habría iniciado esta nueva era y cuáles serían sus características distintivas. Para facilitar el estudio de la edad contemporánea, esta última se puede dividir en diversas etapas. En primer lugar nos encontramos con la Revolución y Restauración, que se inicia con la Revolución Francesa y se extendió hasta las revoluciones europeas de 1848. Esta etapa se caracterizó por la tensión entre las fuerzas que buscaban acabar con la monarquía absoluta y las que trataban de preservarla. Luego tenemos al capitalismo, naciones e imperialismo, etapa durante la cual tuvieron lugar la segunda revolución industrial y la competencia entre las potencias imperialistas que culminó con la Primera Guerra Mundial. Después nos encontramos con un periodo de entreguerras, se extiende desde la firma del Tratado de Versalles hasta la anexión de Austria y Checoslovaquia por Alemania. Se caracterizó por el auge de los regímenes totalitarios como el nazismo, el fascismo y el estalinismo que cuestionaron la democracia liberal. Posteriormente nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, durante la cual los Estados Unidos y la Unión Soviética vencieron a las potencias del eje y luego fueron la cabeza de dos bloques política e ideológicamente enfrentados, el capitalismo y el socialismo. Y por último nos encontramos con el mundo globalizado, que va desde 1989 hasta la actualidad. Comenzó luego de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Sus principales rasgos son la constitución de bloques regionales en el contexto de una economía globalizada, la revolución de las telecomunicaciones y los conflictos entre el occidente liberal y capitalista, China y el mundo islámico. Luego tenemos que hablar de las características de la edad contemporánea. En primer lugar, se produjo la paulatina desesperación de los imperios coloniales y la afirmación de los estados nacionales independientes. En América Latina, los procesos independentistas cobraron fuerza a partir de 1810. En Asia y África lo hicieron luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La monarquía como forma de gobierno fue perdiendo terreno ante la república, debido al avance de principios como la división de poderes, la periodicidad en los cargos de gobierno y la soberanía popular. En general, donde la monarquía pervivió, lo hizo bajo la forma constitucional o parlamentaria, en la cual el rey es jefe de Estado, pero no jefe de gobierno, cargo que recae en un presidente o en un primer ministro según cada caso. Desde la materia económica, el capitalismo se afirmó como sistema económico y social hegemónico, luego de sustituir al feudalismo y de superar el desafío que el socialismo y la economía planificada le plantearon durante gran parte del siglo XX. Desde lo social, las clases estamentales, características de la edad moderna, fueron reemplazadas por la sociedad de clases, con grupos separados ya no por su nacimiento, sino por su capacidad de consumo y disposición de capital. En ese contexto desapareció la nobleza luego de que leyes y constituciones declararan suprimidos los beneficios de sangre y nacimiento. También se extinguió legalmente la esclavitud, que fue abolida en casi todo el mundo durante el siglo XIX. La burguesía, por su lado, se transformó en la clase dominante de la sociedad liberal capitalista, difundiendo y defendiendo los valores de libertad, igualdad ante la ley, propiedad privada y mérito individual.
La automatización creciente del trabajo para elaborar masivamente productos estandarizados llevó a la conformación de una sociedad de consumo, donde una oferta creciente de bienes y servicios crea su propia demanda. La contracara de este proceso ha sido, desde fines del siglo XX, una creciente desocupación y la transformación de parte de los obreros industriales en precariado, un sector social integrado por personas que poseen empleos poco estables y discontinuos. Los acelerados cambios tecnológicos en los medios de comunicación posibilitaron los viajes entre distintos lugares del planeta y los grandes movimientos migratorios. También nos encontramos con el registro de una importante explosión demográfica, debida principalmente al mejoramiento de las condiciones sanitarias y a la invención de la penicilina en 1928, lo que llevó a una drástica caída de la tasa de mortalidad. Recién en la segunda mitad del siglo XX comenzó a disminuir la tasa de natalidad y algunas sociedades europeas comenzaron a envejecer. Las masivas migraciones del campo a las ciudades, que se produjeron desde finales del siglo XVIII, elevaron continuamente el porcentaje de población urbana, que hoy es mayoritario en casi todo el mundo. Y como última característica a destacar, nos encontramos con la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la contaminación ambiental. A partir de la revolución industrial, han provocado la extinción de numerosas especies animales y vegetales y ponen en riesgo el equilibrio ecológico de amplias zonas del planeta. Ahora tenemos que enumerar algunos de los principales acontecimientos de la edad contemporánea. En 1789 nos encontramos con la Revolución Francesa, la cual difunde los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Posteriormente, en 1799, comienzan las guerras napoleónicas que enfrentan a los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte contra varias coaliciones de monarquías europeas. En 1815, el Congreso de Viena restaura la monarquía absoluta. En 1839 nos encontramos con la Guerra del Opio entre China y Gran Bretaña. En 1853, la Guerra de Crimea enfrenta al Imperio ruso contra una coalición formada por el Imperio otomano, Francia y Gran Bretaña. Desde el lado del continente americano podemos destacar la Guerra de Secesión en los Estados Unidos en 1861. Desde zonas orientales, en 1868, podemos destacar la restauración Meiji, que inicia un proceso de modernización de Japón que toma como modelo a los países occidentales. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, que enfrenta a los imperios centrales contra la Triple Entente apoyada por los Estados Unidos. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, también sucede la Revolución Rusa, liderada por los bolcheviques, que derroca al gobierno de los zares. En 1922, los bolcheviques crean la Unión Soviética. En 1929, la quiebra de la Bolsa de Nueva York provoca la Gran Depresión, mejor conocida como la Crisis del 29. En 1936 nos encontramos con la Guerra Civil Española entre los partidos de la República y los nacionalistas, encabezados por el general Francisco Franco. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial, que enfrenta a las fuerzas del Eje contra los aliados en 1939 hasta 1945. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1948 la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya entrando en lo que es la Guerra Fría, en 1957 la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial. En 1959 la Revolución Cubana derroca al gobierno del dictador Fulgencio Batista. Posteriormente nos encontramos en 1962 con la crisis de los misiles de Cuba, que amenaza a la paz mundial. En 1969 la misión estadounidense Apolo 11 aterriza en la Luna. En 1975 es derrotado Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Centrándonos un poco en lo que es la Argentina, en 1982 ocurre la Guerra de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. En 1989 cae el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría, por lo tanto sirve como símbolo del fin de la Guerra Fría. En 1991
se disuelve la Unión Soviética, que es reemplazada por la Federación de Rusia. En 1993 tenemos la creación de la Unión Europea. En el 2001 ocurren los atentados terroristas de Al Qaeda en los Estados Unidos. Y para finalizar, en el 2020 ocurre la pandemia de COVID-19, la cual todavía estamos padeciendo. Dando fin a este video, nos vamos a centrar en el arte y conocimiento durante la Edad Contemporánea. Durante esta época avanzó masivamente la cultura letrada y retrocedió el analfabetismo, debido a la implementación de sistemas de escolaridad obligatoria a cargo de los estados nacionales. La cultura y el arte se liberaron de las imposiciones morales de las religiones. Estas, a su vez, fueron perdiendo la fuerza a la par que se registraba una creciente secularización de las sociedades. Es decir, que la Iglesia fue perdiendo mucho poder a lo largo del tiempo, durante la Edad Contemporánea. Los principales movimientos artísticos del siglo XIX fueron el neoclasismo, el romanticismo, el realismo y el impresionismo. En el siglo XX, las llamadas vanguardias artísticas como el expresionismo, el futurismo y el dadaísmo criticaron la historia del arte y su institucionalización. Sus cuestionamientos desdibujaron los límites del arte, dando lugar a movimientos diversos. Algunos de ellos fueron el surrealismo, el pop art, el conceptualismo, el accionismo y el constructivismo. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que haya sido de su interés o de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, que se suscriban al canal para seguir ayudándome a crecer y, como ya saben, hasta otro dato de color.